¿Sabías que? Un micro de ciencia para simples mortales. ¿Qué probabilidad hay de sacarse el Kini 6? ¿Y de ganar el gordo de Navidad de la lotería? ¿Y si jugamos a la quiniela, hay números más ganadores que otros? Hoy, en ¿Sabías qué?, ponemos a los juegos de azar bajo la lupa de la ciencia. Una de las características más especiales de los seres humanos que nos diferencia del resto de los animales es nuestra capacidad de predicción, de anticiparnos a los acontecimientos que van a ocurrir. A veces fallamos, pero muchas otras no. Esa capacidad nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy, pudiendo predecir tanto peligros como oportunidades. ¿Sabías que? En ese sentido, nuestros antepasados fueron capaces de predecir el ataque de un depredador, entre otras cosas, y fueron los que sobrevivieron. Ahora, decenas de miles de años después, hemos dado un paso más y nos preguntamos, ¿qué es la probabilidad? ¿Sabías que? La probabilidad es un cálculo matemático que evalúa las posibilidades que existen de que una cosa suceda cuando interviene el azar. Podemos preguntarnos, por ejemplo, si tiro un dado convencional puede salir cualquier número, pero ¿qué probabilidad hay de que salga un 5? ¿Y de que salga un número par? ¿Y si juego a la quiniela, qué probabilidad hay de ganar? ¿Sabías que? Retomando el ejemplo del dado, podemos decir que como el dado tiene 6 caras, tengo 6 números que pueden salir, o sea 6 casos posibles, pero solo una de esas caras tiene el número 5, con lo cual se trata de un caso entre los 6 posibles, con lo cual decimos que la probabilidad de que salga 5 es 1 en 6, un sexto o en porcentaje casi un 17%. ¿Sabías que? Si me pregunto por la probabilidad de que salga un número par, entonces tenemos que hay 3 números pares, el 2, el 4 y el 6 de los 6 posibles. Es decir que la probabilidad de sacar un número par es 3 de 6 o 3 sextos o lo que equivale a un medio y por lo tanto en porcentaje la probabilidad alcanza un 50%. ¿Sabías que? Este es un ejemplo del uso de lo que llamamos la fórmula de Laplace, llamada así en honor a su autor, Pierre-Simon Laplace, astrónomo, físico y matemático francés que vivió entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esta fórmula se puede resumir en que la probabilidad de que un suceso ocurra se define como el cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. ¿Sabías que? Pero la historia de la probabilidad comienza antes, en el siglo XVII, cuando Pierre Fermat y Blaise Pascal tratan de resolver algunos problemas relacionados con los juegos de azar, aunque algunos marcan sus inicios cuando Cardano, quien además de médico era matemático y parece que bastante aficionado a los juegos de azar y las apuestas, escribió sobre 1520 el libro de los juegos de azar, que no fuera publicado hasta un siglo después, alrededor de 1660. ¿Sabías que? Por otra parte, Christian Huygens conoció los estudios de Blaise Pascal y Pierre Fermat y se planteó el debate de determinar la probabilidad de ganar una partida, y publicó así, en 1657, el primer libro sobre probabilidad llamado Calculando en Juegos de Azar. ¿Sabías que? Durante el siglo XVIII, debido muy particularmente a la popularidad de los juegos de azar, el cálculo de probabilidades tuvo un notable desarrollo sobre la base de la anterior definición de probabilidad. Destacan a partir de ese momento el teorema de Bernoulli y la distribución binomial y el estudio de la teoría de errores. ¿Sabías que? Es importante destacar que si bien la probabilidad surgió en el seno de los juegos de azar, hoy se utiliza en muchas áreas como la matemática, la estadística, la física, la biología, la medicina, la economía, las ciencias sociales, entre otras. ¿Sabías que? Pero hoy queremos volver a los orígenes y poner la lupa justamente en los juegos de azar más populares y en su probabilidad de ganar, o mejor dicho, de perder. ¿Sabías que? En ese sentido, decía el matemático Roger Jones que la lotería es un impuesto para los que no saben matemática.
Quizás no sea tanto que no sepamos matemática, pero sí que decidimos ignorarlas durante unas horas y confiar en eso que llamamos suerte para disfrutar de una tradición que asociamos a la idea de la ilusión a la hora de jugar a la quiniela, comprar un billete de lotería o jugar al Quini 6. ¿Sabías que? Si pensamos en la quiniela, por ejemplo, una idea bastante extendida es que hay números más lindos que otros, es decir, números ganadores. Sin embargo, la teoría de la probabilidad te dice que vos podés elegir el número que quieras. Puede ser el cumple de mamá, el de la camiseta de tu deportista favorito o el de la finalización de la patente de tu auto. Pero lo cierto es que todos los números tienen la misma probabilidad de salir. Solemos pensar que los números redondos o los extremos de la serie como el 0 o el 99 son menos probables. Pero no. ¿Sabías que? Si juego un número a la cabeza, la probabilidad de acertar a la quiniela a la cabeza es de 1 en 100, es decir, del 1%. Si miramos los datos de la quiniela neuquina acumulados en los últimos 6 años, sobre un total de 6.967 sorteos, el número que más salió a la cabeza fue el 14, con un total de 83 veces. Es decir, con una probabilidad de 83 en 6.967, lo que constituye un 1,19%, apenas un poquito más que la probabilidad teórica. ¿Sabías que? Por otra parte, el número que menos salió en ese mismo periodo es el 45, con una ocurrencia de 51 veces, es decir, una probabilidad de 51 en 6.967, o sea, 0,73%, apenas un poquito por debajo de la probabilidad teórica. Es esperable entonces que el 14 salga un poco menos de acá en más y que el 45 empiece a salir más seguido. ¿Sabías que? Para asegurarnos ganar en la quiniela, deberíamos jugar todos los números del 0 al 99. Supongamos que apostamos un peso a cada número. Gastaríamos un total de 100 pesos y con eso tendríamos garantizado tener un número ganador. Pero como la quiniela paga 70 veces lo apostado, obtendríamos solo 70 pesos, con lo cual perdemos. Si repetimos este razonamiento para más dinero, veremos que siempre lo invertido para garantizar el acierto es mayor que la ganancia obtenida, con lo cual podemos concluir que es mejor elegir un número cualquiera y dejarse llevar por el azar. ¿Sabías que? Si hablamos de Quini 6, para jugar hay que elegir 6 números de entre 0 y 45. Y acá la cosa parece fácil porque al ser pocos números, la situación nos da la idea de que es fácil ganar. Para calcular esa probabilidad, tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos una jugada, elegimos una combinación de 6 números de entre muchas otras. La pregunta es, ¿cuántas combinaciones se pueden hacer? Y son realmente muchas. Hay 9.366.819 combinaciones posibles, de las cuales yo solo tengo una. ¿Sabías que? Si pensamos en jugar todas las combinaciones posibles teniendo en cuenta que cada jugada tiene un costo de 30 pesos, tendríamos que hacer una inversión de un poco más de 281 millones de pesos. Y teniendo en cuenta que el último sorteo de Quini dejó un pozo de alrededor de 26 millones, resulta realmente un negocio muy desfavorable. ¿Sabías que? Por último, si miramos la lotería tradicional, por ejemplo el famoso gordo de Navidad, se trata de un sorteo que tiene números desde el 0 al 99.999, es decir, 100.000 posibilidades, con lo cual la probabilidad es de 1 en 100.000 si compré un billete completo. Pero como cada número está repartido en cuartos, si solo compré un cuarto del premio total, recibiré también un cuarto. De todas maneras, la probabilidad de ganar es significativamente más alta que en el Quini 6. ¿Sabías que? Podríamos extender este análisis a juegos como la ruleta o la maquinita tragamonedas, por ejemplo. Y la conclusión resultaría la misma. Los juegos de azar en los que se apuesta están hechos para perder. ¿Sabías que?
En ese sentido, es interesante pensar que si hablamos de probabilidades, hay otras cosas que nos parecen muy raras y que son más probables que ganar el gordo o el Kini 6, como por ejemplo, conocer a una española que se llame Shakira tiene una probabilidad de 1 en 77.814. Que una mujer tenga trillizos de forma natural tiene una probabilidad de 1 entre 6.400. La probabilidad de morir debido a un impacto de un meteorito es 1 en 75.000. O que una persona no pueda nombrar a un solo científico o científica relevante sucede en un caso de cada 2, o sea, con un 50% de probabilidad. El método infalible para ganar la lotería se le había ocurrido a él sin buscarlo, observando los números damasquinados de las bolas de billar, y había sido una idea tan sencilla y deslumbrante que él mismo no podía creerlo cuando vio la muchedumbre ansiosa que desbordaba la plaza de armas desde el mediodía, sacando las cuentas anticipadas del milagro bajo el sol abrasante, con clamores de gratitud y letreros pintados de gloria eterna al magnánimo que reparte la felicidad. Abrieron el balcón a las 3. Hicieron subir 3 niños menores de 7 años, escogidos al azar por la propia muchedumbre, para que no hubiera dudas de la honradez del método. Les entregaban a cada niño un talego de un color distinto, después de comprobar ante testigos calificados que había 10 bolas de billar numeradas del 1 al 0 dentro de cada talego. Atención, señoras y señoras, la multitud no respiraba. Cada niño con los ojos vendados va a sacar una bola de cada talego, primero el niño del talego azul, luego el del rojo y por último el del amarillo. Uno después del otro los 3 niños metían la mano en su talego, sentían en el fondo 9 bolas iguales y una bola helada, y cumpliendo con la orden que le habíamos dado en secreto, cogían la bola helada, se la mostraban a la muchedumbre, la cantaban y así sacaban las 3 bolas mantenidas en hielo durante varios días con los 3 números del billete que él se había reservado. Parece que los primeros niños subieron al balcón con la anuencia de sus padres e inclusive entrenados por ellos en la ciencia ilusoria de conocer al tacto los números damasquinos en marfil, pero que a los siguientes los hicieron subir a la fuerza, porque se había divulgado el rumor que los niños que subían una vez no volvían a bajar. Este es un fragmento del Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez. ¿Sabías que? Un micro de ciencia para simples mortales.